11. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las esferas. Ahora sí, ya estamos en comunicación con el politólogo Aurelio Argañarás. Lo estamos saludando. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, disfrutando de este día de sol. Realmente, estábamos contando eso con Roberto, tenemos un sol maravilloso en el Valle de Parabachasca. Bueno, anunciamos la columna de hoy, el título de la columna para hoy del politólogo Aurelio Argañarás, silenciando que China superó el COVID. Bien, es un poco extraño este tema que voy a tocar hoy día, porque la pandemia es seguramente la cuestión que más tiempo ocupa a nivel de todos los medios de comunicación. Por obvias razones, no estoy haciendo ninguna observación acerca de eso, que me parece absolutamente natural. Y sin embargo, el tema de que China hace mucho tiempo ya que superó el COVID, es un tema sobre el cual yo diría que hay, perdón por la frase remanida, una especie de silencio ensordecedor. Seguramente la gran mayoría de los oyentes incluso ignoran que esta cuestión está sucediendo, porque nadie habla del tema. Y sin embargo, yo voy a usar para tratarlo datos que provienen de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que es una institución absolutamente celosa en cuanto a la información que divulga, a tal punto que cuando algún país, creo que fue Ecuador o Perú, empezó a macanear un poco con los datos, inmediatamente lo sacó de las estadísticas que difunde todos los días, porque día por día la universidad va actualizando los datos de todos los países del mundo en su cuadro. Cualquier oyente puede consultar esto buscando a la Universidad Johns Hopkins en Google y acceder a la información. No es una información privilegiada que yo saco de algún lugar extraño, está allí a la vista de todos. Esa información dice que el 5/4 del 2020 China tenía 82.602 contagiados. Bueno, todo el mundo sabe que la pandemia comenzó en China. Y el 7/5 del 2021, o sea, ayer, tenía 102.601. O sea que en el curso de un año y un mes, China tuvo aproximadamente 18.000 contagiados. Creo que nos podemos formar una imagen muy clara de lo que significan estos datos. Y a su vez, en todo ese periodo de tiempo, estamos hablando de más de un año, tuvo 208 fallecidos. 208 fallecidos. Para que el lector, el oyente tenga una
idea muy gráfica de lo que estoy diciendo, Sí. el 5/4 del 2020, Estados Unidos, que ya estaba encabezando las estadísticas de contagiados, tenía 335.000. Claro. La Argentina en ese momento estaba en la cifra que hoy realmente nos puede llenar de tristeza, de tener nada más que 1.451 contagiados. Claro. Hoy tenemos 3.100.000 y pico. Y Estados Unidos tiene, según los datos de ayer, 32.600.000 contagiados y 580.000 muertos. ¿No? De 335 Sí. a 32 millones, y China de 82.000 a 102. En los últimos, otro dato significativo, en los últimos 9 días, China tiene un muerto por COVID. Y las autoridades han aclarado en algún momento, con la participación de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo representada en China en febrero del 2020 por Bruce Hayward, Sí. que los datos que está dando de este ínfimo número de fallecidos, repito, 208 en un año, Ujú. corresponden generalmente a gente que por alguna razón, sabemos que eso existe en todos los países del mundo, ha tenido que salir de China. O sea que los fallecimientos en China son prácticamente inexistentes en este momento. Además, no nos olvidemos que estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Claro. Sí, eso por sobre todo. Claro, y por ejemplo, en la actualidad, China tiene menos un acumulado de contagiados, que repito, 102.600, inferior a Kosovo. Kosovo, ese pequeñísimo país europeo, Sí. tiene menos de 2 millones de habitantes, tiene 1.800.000 y pico, casi 1.900.000 habitantes. O sea, es un país más pequeñito todavía que el Uruguay. Y ya ha superado a China, que está prácticamente borrada en los últimos escalones de las listas, de la lista de la universidad, porque si calculamos que nosotros, que no estamos en las peores gradaciones, tenemos 3 millones de contagiados, bueno, desde Estados Unidos con 32 hasta los 102 actuales de China, hay, no sé, no me he puesto a contarlos, pero Sí. no menos de 50 o 60 países. Contrasta de una manera terrible, dramática, atroz diría yo, los datos de los últimos meses de India, que es un país semejante a China en volumen de población, y que está teniendo aproximadamente 400.000 contagios por día. O sea, en un día, la India en este momento está teniendo 5 veces más contagiados de los que China tiene acumulados en un año y pico. Bueno, esos son los datos. Sí. Ahora, sobre eso no se dice absolutamente nada. No sé si ustedes desde la radio me pueden contradecir, yo no tendría ningún problema que me contradigan diciéndome, no, yo lo he visto en tales canales de televisión, lo he leído en tales diarios, yo no lo he visto en ningún lado. No, bueno, yo tampoco. O sea, a no ser una nota que salió en página 12 del manejo de la pandemia en China,
pero no más que eso. Y como siempre decimos, tratamos de acceder a comunicación y de la información, y bueno, no está, en realidad no está. Hay algo que se oculta y que, sin lugar a dudas, hay intereses por medio para que así sea. Claro, yo he visto también un par de videos, sí, digamos, de periodistas españoles o de periodistas de distintos países de Europa, pero son emprendimientos similares a Radio Tortuga. Claro. Cuando yo digo el silencio ensordecedor de la prensa mundial, bueno, estoy planteando la curiosidad de que esto no aparezca en los informativos de la televisión, en los programas que analizan el problema, en los diarios, en la prensa global, y creo que la razón es que explicar esta situación es reconocer, cosa que me incluyo, digamos, en señalar que es un reconocimiento doloroso, en reconocer que, digamos, algo el mundo occidental o el resto del mundo no está haciendo en los términos, por lo menos, que los hace China, ni siquiera cuando consideramos a los países que más o menos han respondido bien al tema de la pandemia. Claro. Que son muy escasos, se ha dicho el paso, ¿no? Pero, por ejemplo, sí ha merecido muchísimos comentarios periodísticos el avance de Israel. Del avance de Israel creo que nos hemos enterado todos, de que Israel tiene prácticamente la gran mayoría de la población vacunada y ha dejado de exigir el uso del barbijo. Nos hemos enterado todos. Y hasta nos hemos enterado, cosa que ya forma parte de la miseria periodística, de comparaciones entre los vacunados que tiene Chile, los vacunados que tiene Uruguay y el supuesto retraso de la Argentina en llevar adelante la vacunación. En realidad la Argentina no está a la vanguardia de la vacunación, pero tampoco está, digamos, muy lejos de los mejores. Pero además, evidentemente la vacuna por sí sola, por lo menos hasta que se obtenga inmunidad de rebaño, no resuelve el problema en su integridad. Porque si volvemos al caso de los Estados Unidos, en los últimos 9 días, Estados Unidos tuvo aproximadamente 350.000 contagiados y unos 5.500 muertos. Y estamos hablando de un país que ha avanzado mucho a partir del último gobierno, el gobierno de Biden, en el proceso de vacunación. Y sin embargo la situación no la tiene resuelta. Bueno, ¿cuál es el secreto de China? Claro. Digamos, busquemos explicar el fenómeno. ¿Cómo lo logró? Sí. ¿Cómo lo logró? Claro. ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró contando con, por un lado, con una diferencia que evidentemente para un problema de esta naturaleza le da a China una enorme ventaja sobre todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, estoy hablando de todos los países que de alguna manera están en la órbita de Occidente, digamos, de todos los países que no tienen, que digamos que han sido formados en el crisol cultural europeo de una manera o de otra. Cosa que ocurre con todos los países americanos y que ocurre también con una buena parte del mundo africano e incluso del Medio Oriente y evidentemente de la India. Bueno, esa ventaja cultural que los chinos comparten con los japoneses, comparten con los coreanos, comparten con los vietnamitas, es que son un pueblo disciplinado.
creo que, digamos, en China los participantes de las fiestas clandestinas, que son en nuestro caso la principal causante de contagios, primero que irían a parar, irían a la cárcel. Y en segundo lugar, recibirían una condena pública tan estruendosa por parte de la población que no se animarían a repetir su travesura ni una sola vez. Pero además los chinos no consideran que digamos que renunciar a una diversión cuando la realidad lo exige es una pérdida de libertad. Pareciera ser que entre nosotros, porque evidentemente hemos visto que en Europa y en Estados Unidos ha habido manifestaciones anticuarentena muy gruesas, ¿no? Pareciera ser que entre nosotros el concepto de la libertad ha adquirido, quizás incluso motorizado en las últimas décadas por esto que un sociólogo europeo llama el crepúsculo de la noción del deber, o sea, una sociedad hedonista que cree que la vida es el goce inmediato, que no se puede postergar el deseo. Bueno, hemos caído en una situación donde la libertad, el concepto de libertad, ha adquirido un valor tan absoluto, tan roto, no solamente con el concepto de solidaridad, sino con el concepto de responsabilidad individual y colectivo. Bueno, pero eso no es todo, porque, por ejemplo, los japoneses comparten esa cultura en ese aspecto con China y sin embargo no han logrado lo que ha logrado China. El logro chino tiene fundamentalmente como explicación de fondo el carácter omnipresente del Estado. Es decir, de que se trata de un Estado donde la vida social, la economía y la vida social y la vida cultural, el destino colectivo no está abandonado a la anarquía de las fuerzas sociales. Menos que menos a lo que acá se pregona como el libre mercado. Y en realidad, en esas condiciones, el Estado puede suplir los problemas que genera una situación de pandemia. Porque yo creo que hay que ser absolutamente comprensivo en sociedades como la nuestra, con el comerciante o el emprendedor, o el que tiene un kiosco, o el que tiene alguna clase de emprendimiento pequeño, con que resulta casi imposible sostener una situación de priorización de la salud a largo plazo, porque si no se muere de pandemia, se muere de hambre, o quiebra, y después nadie va a venir a salvarlo. Claro. Entonces, digamos, el segundo elemento es esa presencia digamos, totalizadora del Estado. Y el tercer elemento, que tiene también que ver con los dos primeros, es el uso de la tecnología. Claro, eso, sí. Pero el tema, María Inés, es que cuando uno aborda ese aspecto de la cuestión, dice, bueno, pero no pueden tener no pueden contar con esta misma tecnología Alemania, Francia, Estados Unidos, es decir, los países avanzados. Uno puede comprender que esa tecnología no esté en poder de la pobre Argentina, de los países latinoamericanos, pero ¿y los países avanzados? Claro. Pero resulta ser que los países avanzados, y si la tenían no la aplicaron como debían, porque no la aplicaron. En primer lugar no la aplicaron. Claro. En primer lugar no la aplicaron. Sí, claro. En segundo lugar, en las últimas décadas habían privatizado los sistemas de salud y los habían destruido, digamos, como un aspecto terrible de las políticas neoliberales.
Porque Gran Bretaña, por ejemplo, tuvo en una época un sistema de salud público, prácticamente la salud en Gran Bretaña era toda estatal, formidable. Pero después de la famosa vuelta del Poncho, de la Thatcher y de Reagan y del ingreso del neoliberalismo como paradigma dominante en el mundo, destruyeron todo. Y lo entregaron a la medicina privada, que es la medicina del negocio. La medicina privada no es la medicina de la salud pública, es un negocio más. Bueno, ese es el tercer elemento, porque dentro de esa situación es donde entra a jugar el rol de la tecnología. El hecho de que los chinos puedan digamos, manejar un control de la geolocalización de las personas, claro, que no se sienten privadas de libertad porque el teléfono celular, digamos, pueda informar sobre cuál fue el recorrido que hicieron en cada día de su vida. Porque acá semejante cosa sería vista, claro, como una invasión a la privacidad de las personas. Claro. Fueron muchas cosas, o sea, por ejemplo, robots repartiendo comida en los hospitales, las cámaras de reconocimiento facial que controlan la temperatura de las personas, drones que vigilaban que la gente cumpla la cuarentena. O sea, en eso que estamos hablando, que China es realmente innovadora y con lo último que... Bueno, ahí lo aplicó y como debía. ¿Hola? Sí, Aurelio, sí, estamos bien. Sí. Cuando uno ve el uso de la tecnología en esta cuestión por parte de China y ve lo que pasa, no en la Argentina o en América Latina, sino en Europa y Estados Unidos, tiene la impresión de que China vive en otro siglo, que vive, por ejemplo, en el siglo XXIII. O sea, en otro estadio de la civilización. Y entonces creo que la razón por la cual se silencia todo esto es porque ponerlo sobre la mesa, reconocerlo, divulgarlo, digamos, indirectamente, por lo menos, someter a una comparación nuestras sociedades con el modelo chino y tener que reconocer que estamos en una especie de prehistoria. Sí. Y eso, por supuesto, si puede ser tolerable para un país como la Argentina, que por otra parte autodescalificarnos forma parte de nuestras debilidades, bueno, es intolerable para los países de Europa y de Estados Unidos. Es intolerable reconocer que han quedado atrás, digamos, en el grado civilizatorio. Yo escribí en abril del año pasado una nota que cualquiera puede ver en mi sitio, que se llama La aldea global después de la pandemia. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Sí. La aldea global después de la pandemia. Bueno, allí trato de asomarme a lo que va a venir después de la pandemia, y creo que una de las cosas que tiene que ver con ese después de la pandemia es el examen que van a realizar las sociedades acerca de cómo vivieron esto, porque esto se puede estar silenciando en este momento, pero cuando desaparezca la pandemia como fenómeno que nos golpea todos los días, va a llegar el momento de que las sociedades, los intelectuales, los analistas y los pueblos examinen cómo vivió cada uno esta experiencia. Y la verdad que creo que Occidente va a quedar aplazado. Y rescatando cuando te mencionaba, Aurelio, de lo que había leído en página 12, que es Diego Mazacone, que es el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, él también dice que no se puede obviar la importancia que tiene en China el bien común como valor por encima del individualismo. Bueno, ahora creo que lo sensato, sí, desde el punto de vista colectivo, porque yo no soy pro chino, no soy un admirador de China, trato de hacer una lectura de lo que pasa ahí. Trato de extraer, claro,
de las experiencias de otros países, lecciones que puedan servirnos a los argentinos. Claro. Modestamente, tampoco me la creo, pero que puedan servirnos a los argentinos. Y creo que, evidentemente, esa es una gran lección. La primacía de lo colectivo. Claro. Si una sociedad quiere sobrevivir, yo rescato si una sociedad, sí. Claro, si una sociedad quiere sobrevivir, quiere pensar a largo plazo, quiere pensar un poco más allá de pasado mañana. Claro. Porque la sociedad del sálvese quien puede, con los poderosos, aplastándonos a las grandes mayorías, no es una sociedad sustentable. Para nada. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir como mensaje con la columna de hoy. Bueno, por supuesto, muy valiosa y desde ya gracias por el aporte y tu compromiso con el programa los días sábados. Un abrazo, Aurelio. Un abrazo, gracias.